China, una de las potencias mundiales más importantes e influyentes de la actualidad, que cuenta con una importante cultura y una gran flora y fauna. Este país no solo se caracteriza por su cultura, también por ser la segunda potencia mundial teniendo una ideología política comunista. Como muchos otros países, China tuvo su propia revolución, como Francia o Rusia, que cuenta con personajes memorables. En el caso de China, tenemos al dictador, economista y político Deng Xiaoping, quien fue el responsable de cambiar por completo la China antigua y mantener su sistema comunista y ser una potencia mundial. Pero queremos saber más de él y sus cambios. Para eso tenemos a los mejores investigadores de distintas naciones, para que nos cuenten más de este personaje y resolver la siguiente interrogante. Pero, ¿quién era? Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, o mejor conocido como Deng Xiaoping, nació el 22 de agosto de 1904 en Xinjiang, China, durante las épocas finales de la dinastía Qing, así entrando a la época de la humillación, época en la que China tendría pérdidas a nivel militar y sería prácticamente inferior a todos los países europeos. La dinastía Qing fue algo parecido a la dinastía Romanov en Rusia. Fue una monarquía que duró bastantes años en el país chino. Pero esta se termina eliminando en 1912, dando paso a crear la República China. Deng en su infancia vivió las consecuencias de esta dinastía, una época de mucha pobreza y dependencia económica solamente de la agricultura. En su adolescencia, Deng asistió a la escuela de Changjin, donde tiempo después, en 1917, Deng se graduaría con 13 años. Ese mismo año, Deng, junto a otros 209 estudiantes, zarparían hacia Francia. Aquí, Deng participaría en un sistema de arduo y duro trabajo, con su fin personal de poder pagar sus estudios. Este era el movimiento de trabajo diligente y estudio frugal. Con la ayuda de este programa, Deng asistiría a la secundaria de Bayeux y Chaillot, Francia. Con esto, Deng daría inicio a su largo camino como un gran político. Luego de su travesía en Francia, Deng se encontró con los futuros líderes del Partido Comunista Chino, y es aquí donde en el mismo año en el cual Deng Xiaoping, siendo muy joven, se une a la Liga Juvenil Comunista China, que residía en Europa. Gracias a su arduo trabajo y a sus grandes dotes intelectuales, rápidamente en el futuro ascendería a ser uno de los principales líderes de este órgano comunista. Luego de eso, Deng tomaría un viaje a la Unión Soviética para estudiar en la Universidad del Este, que era una universidad que transmitía las ideas comunistas, cosa que fue muy importante para el Partido Nacionalista y Comunista. A pesar de que China ya era una república, seguía dividida por el comunismo y el nacionalismo. El Kuomintang, Partido Nacionalista Chino liderado por Sun Yat-sen, y el Partido Comunista que se estaría desarrollando con sus futuros líderes Mao Zedong y próximamente Deng Xiaoping. Sun Yat-sen estaría en contra del comunismo, afirmando que no es el sistema necesario para China. Por esta razón termina creando el Partido Nacionalista, pero él termina muriendo en 1925 y Chiang Kai-shek terminaría tomando el poder del partido siendo su sucesor. En el año 1927, Deng dejaría la Unión Soviética con el fin de regresar a China, mismo año en el que empezaría la Guerra Civil China, la cual se basaría en nacionalistas contra comunistas. En la guerra, Deng tomaría un papel crucial. Con el retorno de Deng a China, Deng se uniría al ejército de Feng Yuxian como objetivo de liderar su lucha con otros líderes locales de la región. Durante su paso por el ejército, Deng obtendría un gran ascenso al poder debido a su organización de protesta en contra del nacionalismo junto al Partido Comunista. Tras la muerte de muchos militantes comunistas durante estos años de protesta, provocó el descenso del Partido Comunista Chino, que permitió a Deng Xiaoping ascender rápidamente
a los cargos más altos luego de varias derrotas al dirigirse a Shanghái para mantener con vida al Partido Comunista y desarrollar así sus ideas socialistas. La guerra civil china tuvo que pausarse por la guerra chino-japonesa y después de eso, mientras la Segunda Guerra Mundial, Deng Xiaoping fue considerado veterano revolucionario por sus aportes contra Japón y por mantener el Partido Comunista. A pesar de todos estos acontecimientos y después de que pasaran estos, Deng intentó solucionar las tensiones entre comunistas y nacionalistas, pero terminaría nuevamente en malos términos. En continuación a esto, con la guerra civil, el Partido Comunista terminaría ganando varias batallas y expandiendo la ideología, victorias que Deng jugaría un papel muy importante, y el 1 de octubre de 1949 se proclama la República Popular China en mando de Mao Zedong, concretando la victoria del Partido Comunista. No obstante, varios territorios del sur seguían perteneciendo a los nacionalistas, pero a través de la campaña de pacificación con Deng Xiaoping al mando, el Partido Nacionalista Chino se vio obligado a ceder ciertas partes del sur y se vio en la necesidad de retroceder debido a que el Ejército Comunista Chino, ahora llamado Ejército Popular de Liberación de China, reprimió toda resistencia nacionalista, obligando a los mismos a huir a la isla de Taiwán. Con los nacionalistas fuera de la ecuación, la guerra civil en China había finalizado, así dejando a la misma en manos del Partido Comunista y en especial de Mao Zedong, quien al fin había concluido con largos periodos de gobiernos centrales débiles y corruptos. Es aquí donde de manera repentina Deng Xiaoping, luego de ser alcalde en Shanxi, termina siendo vicepresidente del principal órgano de economía china. Había un problema en el interior del Partido Comunista Chino y era que había un debate de mantener la cultura de siempre o modernizar el país por completo al estilo occidental. Deng apoyaba la segunda opción, pero para esta época Deng asciende de puestos de manera exagerada, llegando a la cúpula de poder de la República Popular China. Mao, al ver esto, lo ve como una amenaza a Deng para la figura de Mao, y las discusiones entre ambos aumentan a tal nivel que Mao llegaría a tomar cartas en el asunto, expulsando a Deng Xiaoping de la cúpula. El gobierno de Mao en la época de los 30 dependía mucho a nivel económico de la Unión Soviética, mas mantenía una mala relación. Y como Mao ya tenía miedo de aumentar su deuda, decide dejar a la URSS de lado y hacer el plan El Gran Asalto Adelante, un plan que hacía que se industrializara China, poniendo producción de acero y la unión de pequeñas y medianas empresas a las grandes industrias, sin dejar de lado la agricultura y prohibiendo la agricultura privada para que el Estado tenga esos recursos. Se podría decir que un plan bien equilibrado y bien organizado. No, el plan fue un completo desastre, en pocas palabras. Los cultivos no fueron en las cantidades esperadas y el acero era de muy mala calidad, aparte de que había una inflación muy alta y el gobierno no brindaba el apoyo necesario para los productores que no cumplían con una cierta mensualidad a la hora de trabajar para ellos, cosa que dejó a China mucho peor de lo que estaba antes a niveles tanto culturales como económicos. Todos estos sucesos dan entrada a la Gran Hambruna China, la cual causó un promedio de 5 millones de personas. Las críticas hacia Mao Zedong por parte del pueblo chino alcanzaron tallas descomunales, así afectando a Mao Zedong y al Partido Comunista. Habían rumores de que Deng estaba junto con el contrario de Mao, la parte contraria de Mao, que era Liu Shaoqi, una persona que quería expandir la economía china a las inversiones extranjeras. Mao, al no poder con la presión, termina cediendo el poder a Liu Shaoqi, quien junto con Deng Xiaoping estarían cambiando la reforma de poco en poco.
No obstante, Mao Zedong no se quedaría de brazos cruzados y terminaría iniciando la conocida Revolución Cultural, siendo Mao el encargado de culpar y ejecutar a todo aquel que considerara derechista o que le faltara el respeto a su figura. Y entre todos los culpables estaría Deng Xiaoping, que lo quitan de su puesto nuevamente y es obligado a irse de la ciudad que habitaba en ese entonces, mientras que Liu Shaoqi fue encarcelado en 1968 y muere debido a las torturas que recibía por, según Mao, no ser, o bueno, ofender a la figura de él. Mao vuelve al poder y vuelve a contratar a Deng al saber que era una persona importante en la política. Pero al igual que Stalin, Mao Zedong muere en el poder en 1976 y deja el poder a Zhou Feng, que despoja a Deng nuevamente. En primera instancia, Hua Guofeng no daría una buena impresión al pueblo chino, y él mismo pedía que Deng Xiaoping tomara nuevamente la batuta, ya que se veía en él una figura estabilizadora. El 22 de julio de 1977, Deng vuelve a la política por tercera o cuarta vez para ahora sí cambiar de una vez por todas la reforma económica china. Y él tenía una estrategia para cambiar eso, pero que mejor se los cuente a alguien que sepa de ese tema. Deng, un hombre inteligente y calculador que llegó a ser el líder supremo en una China sumida en pobreza y un estancamiento económico, por su dependencia a la agricultura y por las ideologías políticas anticuadas. Esto llevaría a Deng a impulsar un ambicioso plan económico y político. Este sería nombrado las Cuatro Modernizaciones. Este se centraba en los pilares fundamentales para el progreso de China, los cuales eran la industria, la agricultura, la defensa nacional y la ciencia y tecnología. Deng llevaría a cabo su plan a finales de la década de 1970, realizando la reforma agrícola, en la cual eliminaría el sistema de colectividad y impondría reformas para mejorar el aumento de la productividad con las extensiones de las parcelas privadas, así devolviendo las tierras a los agricultores sin quitar los beneficios económicos al Estado. Deng continuaría con la reforma industrial. Esta implicaría la modernización de las fábricas, la introducción de tecnologías avanzadas y la apertura a inversiones extranjeras, gracias a la influencia del líder anterior de Deng tendría en él. Estas medidas transformarían el paisaje industrial de China, impulsando la eficiencia y la productividad en sectores clave. Pero las reformas no se detuvieron ahí. La modernización de la defensa nacional fortaleció el poder militar del país con tecnologías y estrategias contemporáneas, junto con la incorporación de bancos militares y la desaparición de la milicia. Al mismo tiempo, la ciencia y la tecnología experimentaron un auge sin precedentes, impulsando la innovación y el desarrollo en múltiples campos. Aunque Deng llevara a China a una mejora exponencial, su tiempo como líder también tendría sus fallos. Deng llegó a proponer la política del hijo único, lo que causó que al día de hoy China tenga un envejecimiento demográfico, y junto con la masacre de Tiananmen fue lo que llevó a su pueblo a dudar de su poder como líder. Luego de su largo recorrido político, Deng Xiaoping muere un 19 de febrero de 1997 con 92 años. Y así toma fin la historia del creador de la China que conocemos hoy en día y el creador de la frase, no importa si el gato es negro o blanco, mientras case ratones es un buen gato. Si tuviera que ser honesto, diría que la China que conocemos actualmente no sería la misma sin los grandes aportes de Deng Xiaoping. Es increíble cómo una única persona puede llegar a impactar tanto en una república tan grande. Sin duda alguna, Deng Xiaoping ha sido un genio reformante de esta república, y es por eso que le conocemos hoy en día como el padre de China. Sinceramente pienso que Deng Xiaoping fue alguien que si no fuera por él, China no sería el país que es hoy.
Aunque tal vez su imagen fue manchada por lo que causó en la masacre de Tiananmen y que algunos de sus métodos no eran los mejores para el progreso de China, él termina callando muchas bocas y termina demostrándole a compañeros de su propio partido que sí se puede mejorar a China con el comunismo y que sí se puede llegar a ser potencia mundial con el comunismo, algo que muy pocas veces hemos visto em, en países desarrollados. Y que sinceramente lo que él hizo fue algo muy grande y muy importante para la cultura actual. Desde mi perspectiva, Deng Xiaoping ha sido una de las grandes figuras para China y para el mundo, debido a sus aportes. Pero no dejemos de lado todas las críticas hacia él y hacia sus acciones durante su mandato. En la historia no hay buenos ni malos, pero es momento de hacernos la pregunta: ¿Deng Xiaoping, héroe o villano? En mi opinión, la vida de Deng Xiaoping como líder y político fue marcada por su habilidad para adaptarse a los cambios y a tomar decisiones audaces que transformaron a China. Desde su ascenso al poder hasta su legado duradero en la política y la economía china, Deng dejó una huella en la historia del país. Su pragmatismo y su visión estratégica lo convirtieron en un líder icónico cuyas reformas abrieron las puertas de China al mundo y sentaron las bases para su ascenso como potencia global. A pesar de los desafíos y críticas, Deng Xiaoping será recordado como uno de los arquitectos claves en la China moderna. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Escena 4, toda la hablada que se tiene que dar Robert. Acción. Ey, usted puede decir más cosas que yo opine. Oiga, mejor cuando ponen a grabar esto todo el mundo se va para allá. A ver, John, diga algo entonces, a ver si va a estar ahí. Que no se ría ni nada. Johan, yo digo que usted yo opino que usted se larga de aquí. Vaya a leer la Biblia. Escena que se sienta Nicolás, toma voz, Tuki. Venga, Robert, Robert, ven para acá. como el chiquito pequeño. Escena 2, toma 78.000. Sí. Sería más como allá. Aquí estamos momentos antes de la grabación de Johan. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michael y sean bienvenidos a la casa en San Juanillo. ¿Tiene un momento para hablar de la Biblia, señor? No, gracias, señor. Señor, Señor, estamos tratando de vender una casa. señor, por favor, váyase a la mierda, señor. Si no apoya a Dios, váyase. Señor, estamos vendiendo. Y Robert comiendo guisaros. Ya tiene Robert su nueva fruta favorita. Señor, ¿tiene para hablar del tiempo de la Biblia? No, Bueno, no. vamos a grabar. Vamos de aquí porque si no vamos a hacer que John se ríe. Anudas tú los lazos de los... No, Robert, digo, Johan, vamos a grabar. O desatas los... No, es increíble, por Dios. Pues ven tú a la aventura. Ven tú a la aventura. Ok, vamos a grabar, Johan.
Sí, ahí estoy. A ver. Pase la foto, loco. Que no voy a... Bueno, se aguanta hasta la noche, Robert. ¿Por qué? Porque así estamos... Oiga, vea, tómeme una foto mía de los bloopers, yo leyendo la Biblia. Ahorita. Bueno, pero usted lo toma de otro teléfono, Robert. Usted toma la foto de eso. Ve que en camarógrafo soy. Sí, vea. Ah, papi, aquí. Vea, esta es la casa. Nico sí se ve picho. Esta es la casa. Usted puede ver que aquí hay unos toques japoneses. Esto le da como un aura mejor. Vea, hasta suenan los instrumentos y no me cree. No, por Dios. ¿Quiere comprar la casa? A la vez. Jale, ey. Vale, playo. Vamos a ir a grabar a Nico. Sí, vamos a tener que dar toda la vuelta. 我姓钟，记住记记钟记钟分记钟，chorizo， 分记钟，eso es eso。也不是黑，sí son，sí son。 Para agarrar medio bostezo, papi. No importa. Ah, sí. O sea, Allez. Me extrajo ese pájaro. Vean, córtalo, déjale. El tanque de agua se está regando. ¿Y saben qué más? ¿Saben qué más? Había un palo de jocotes con forma humana. ¿Y saben qué más? Había un palo de jocotes con otra forma humana. Entonces Michael está robando mandarinas, por lo que él llegó hasta un palo de mandarinas y se cayó. Además de que Robert anda sin camisa, caminando y tirándose al suelo por todo el momento, por todo el lugar. Kendo. Se finí. Ahí está todo. Usted vieras qué loco, ma. Y aparte que Johan está ahí, ma, viendo que parece loquillo. ¿Ustedes no pusieron temporizador? Sí. Ya se terminaron los 6 minutos.